Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el seminario de hoy. Es para mí un gusto tener a la doctora María Guadalupe del Río con nosotros. Ella es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Hizo una estancia postdoctoral en el Instituto Smithsonian en Washington, D.C., con una beca Fulbright, y otro en el Museo Británico de Historia Natural de Londres. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Naturales desde 1999 e investigadora en el Museo de La Plata desde el 2014. Su trabajo está enfocado en el estudio de los coleópteros, esencialmente gorgojos, y con ese trabajo cuenta con alrededor de 60 publicaciones, entre las cuales 48 son artículos en revistas internacionales indexadas, 2 libros, 6 capítulos del libro y 2 catálogos online. Ella ha participado en varios proyectos con financiamiento nacional e internacional, destacando el de Marie Curie de la Unión Europea. Entre las múltiples distinciones que ha recibido, está la Ross Taylor Bell and Joyce Rockenbach Bell Research Grant de la The Coleopteri Society en mayo del 2025 y la Ernest May Travel Award del Museo of Comparative Zoology de la Universidad de Harvard en 2014 y 2022. Fue curadora de la colección de coleópteros del Museo de la Plata y editora ejecutiva de la revista de la Sociedad Entomológica Argentina desde 2012 al 2017. Actualmente es editora del portal de Artrópodos de Argentina y Uruguay. Y sin más preámbulo, agradeciéndole mucho a la doctora Guadalupe, la dejamos que dé su plática. Gracias. Hola a todos. ¿Me paro aquí? Sí. Aquí. Hola a todos, gracias por estar. Y antes de empezar, quería agradecer a la Universidad de Morelos y especialmente a la doctora Cristina Martínez por la invitación y por armar esta charla. Bueno, empezando un poquito con la charla, bueno, gorgojos por todos lados, les voy a contar un poco en lo que trabajo. Y por qué los gorgojos y por qué el éxito. Bueno, para empezar voy a tomar la portada de un libro de Diversidad Biológica, que como podemos ver, bueno, primero contarles un poco que los gorgojos pertenecen al orden Coleóptero, porque, bueno, considerado el taxón más diverso de los seres vivos, y esto lo podemos ver acá en esta portada, que justamente vemos que los coleópteros, en este caso un escarabajo, es el más grande o el más dominante en ese esquema, ¿no? Mostrando la diversidad justamente y la importancia de este grupo. Y para dar un poquito, hablar en este principio de la charla, voy a tomar una frase de Hallman que, bueno, que lo que dice es que el creador, ¿no? Si existiera, tiene como una predilección o una elección desmesurada por los escarabajos, y por eso serían malos, ¿no? Porque evidentemente su diversidad es muy grande. ¿Así es? Entonces, bueno, para contarles un poquito de la parte más histórica, los curculionoidea, llamados gorgojos, tendríamos unas 62.000 especies descritas, y haciendo como una extrapolación, bueno, serían como unas 220.000 especies que, bueno, para contar o para tener una dimensión de la cantidad que serían, a este ritmo, si las quisiéramos escribir todas, bueno, se consideran que tardaríamos como unos 650 años en poder cumplir con esta tarea, ¿no? Bueno, el grupo es descrito por Linneo en 1758 en el tomo del Sistema Naturae. Yo lo marqué porque justamente es muy importante, porque es el punto de partida de la nomenclatura zoológica, lo que significa que, bueno, la nomenclatura zoológica empieza mucho después de Linneo, no empieza en 1758, pero sí se toma como punto de partida para considerar a los nombres zoológicos disponibles, la obra del Sistema Naturae de Linneo. Por eso es tan importante. Bueno, en esa época él describe a Curculio. Me parecía como interesante Curculio en latín, digamos, se considera que serían como el parásito, bueno, o relacionado con los granos, el parásito de granos, y también se considera que podría estar asociado a otro término que en realidad no se lo reconoce tanto por lo que significa,
que podría ser los que tienen el peine pequeño. Entonces, bueno, digamos, eso lo han dejado de lado y seguimos considerando que posiblemente lo haya puesto porque las especies más conocidas y que él describió estaban asociados con mismas. Bueno, solo para contar un poco de la diversidad, Linneo describe 80 especies y en ese momento la proporción de especies descritas por él en ese tomo del Sistema Nature, que eran más o menos 80 de gorgojos, hoy tomando todo el grupo serían unas 100 especies, sigue teniendo la misma relación, que es el 15 más o menos por ciento de toda la diversidad de hoy se conoce. Bueno, ya Linneo tenía la misma proporción descripta solo con 100 especies, ¿no? Bueno, siguiente, más o menos les voy a contar de qué se trata la charla, por qué el nombre y a qué se debería el éxito o la gran diversidad de este caso, ¿no? Bueno, ahí hay un poquito para que vean la diversidad de los gorgojos, desde chiquitos, grandes o de todos los tamaños. El término o la charla, bueno, en inglés es Weevils Everywhere, o sea, hace alusión que podemos encontrar un gorgojo prácticamente en todos lados. O sea, habitan desde los árticos hasta la Antártida, bueno, sí, además cualquier isla habitable tiene un gorgojo. Consideran que ningún desierto, por ejemplo, podría ser tan árido como para no albergar un gorgojo. Básicamente donde haya una planta, porque son fitófagos, habría un gorgojo, ¿no? O sea, se alimentan de todas las partes de la planta, desde el tallo, la raíz, bueno, peciolo, fruto, flor, etcétera, y están en todos los grupos de plantas también. Bueno, eso para que vean, y por eso son tantos, ¿no? Siguiente. Bueno, acá, a ver, la anterior, ¿no? Perdón. Bien, no, ahora sí. Siguiente, perdón. Pensé que me había olvidado algo. Entonces, acá solo para contarles un poquito, que dentro de los coleópteros están en los fitófagos, ¿no? En el grupo, que también un grupo hiperdiverso, que constituyen la mitad de todas las especies de los gorgojos. Y bueno, básicamente vamos a ver por qué, siendo ambos fitófagos, este grupo tiene la diversidad, la riqueza, etcétera, o la explosión que los otros grupos no tuvieron. Entonces, siguiente. Bueno, acá les conté un poquito que el grupo, bueno, constituye el 15% de los coleópteros. Y esto para que vean un poquito más o menos la diversidad, porque se conocen, ¿no? En general todos lo conocen por este arrostrito desarrollado. O sea, y ahora vamos a ver un poquito, eh, ¿no? Los distintos grupos, ¿no? Pero bueno, lo importante ahora es por qué son tan exitosos, ¿no? ¿Por qué llegaron a ser tan diversos? Entonces, bueno, volviendo a lo que dije al principio, podría ser solo una predilección muy grande del creador hacia estos bichos y por eso son tantos. Pero bueno, hay otras hipótesis un poco más formales que tendrían que ver con que esa elongación del rostro podría haberle dado una ventaja adaptativa muy grande y por eso la diversidad, o sea, una ventaja para especiar. Eh, y otros consideran que podría haber estado relacionado con la radiación con las angiospermas, ¿no? De las cuales se alimentan. Entonces, viendo esto un poquito, siguiente, vamos a ver si, o sea, cuál de estas hipótesis o si alguna podría estar relacionada con esto. Entonces, acá solo para que vean un poquito, son las 7 familias de este grupo. Sin meternos en cada una, lo que podemos ver es que sobre un cladograma, ¿no? Con distintos colores, puse los recursos de los cuales se alimentan, siempre asociado con las plantas. Entonces podemos ver que la superfamilia estaría asociado basalmente, digamos, el origen serían las coníferas, ¿sí? Es el verde, y habrían evolucionado, ¿sí? A otro tipo de tejido vegetal, como en este caso se ven que tenemos las dicotiledóneas, donde están la mayoría de las especies, ¿no? Que tenemos ahora. En este grupo ya terminalmente las monocotiledóneas y algunos grupos
habrían invadido también los tejidos de los hombros. Entonces, siguiente. Ahora para ver un poquito más en detalle, fíjense que yo lo que marqué y que la otra anterior también había marcado es el número de especies que tendrían cada uno de esos clados. Entonces, la pregunta era por qué, por ejemplo, algunos clados son totalmente especiosos o tienen un montón de especies a comparación de sus grupos hermanos. Entonces, lo que vamos a ver es que de un antecesor común, o sea, dos linajes, por ejemplo, en este caso, que salen de un antecesor, porque uno habría diversificado tanto y tendría tantas especies con respecto a otros, y qué les habría dado esa ventaja. Entonces, miremos un poquito. Eh, Acá tenemos los isoméridos. Se considera que, yo acá puse la evolución de los gorgos en general, ya partamos de la base que se considera que no habría sido una sola cosa que habría sido la responsable del éxito, sino que se considera que fueron una serie de pasos que le fueron dando ventajas adaptativas o ventajas de especiación y que les habrían dado el éxito que tienen hoy estos gorgojos y por eso tenemos tantas especies. Entonces, veamos cuáles son esa serie de pasos. La primera de todas sería la presencia del rostro, esa prolongación en un rostro que lo que les habría permitido es usar, lo primero tendría que decir esto, ese rostro elongado, los gorgojos, ahora les voy a mostrar un poquito las fotos, pero los gorgojos lo usarían para llegar a los órganos reproductivos de las plantas o llegar al interior y poner directamente sus huevos, para que las larvas se desarrollen endofíticamente. O sea, cuando estarían en las coníferas, lo que hacen es, con este rostro, perforar los conos y poder aprovechar ese recurso, digamos, poniendo las larvas. Entonces, si acá aparece la evolución del rostro, digamos, y fue lo único y clave, consideraríamos que por ahí todas tendrían que haber tenían una gran tasa de especiación y un montón de números de especies, pero sin embargo esto no fue así. Entonces no sería lo único. ¿Qué pasa? Evoluciona el rostro y aparece, pero después, más adelante, ese rostro evoluciona un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la siguiente que tiene que ver con esto, cómo evoluciona el rostro para que la larva sea realmente endofítica. Ven que acá, Mari, la siguiente, Ujú. fíjense lo que les quería mostrar. No, Me regresé. eso. Ujú. Sí. Uno de los clavos que ahora vamos a ver son los vélidos. Fíjense que el rostro se elonga. ¿Pero qué pasa? Se elonga para poder llegar al órgano reproductivo. Necesitan un rostro, fíjense, este es el macho y esta es la hembra. Necesitan un rostro extremadamente largo para poder llegar a esos órganos. Entonces, fíjense que o sea, lo que era la inserción de las antenas se corre porque este rostro se podría meter hasta aquí. Entonces, necesitan un rostro súper largo, lo que hace que para poder meter el rostro, que está en este caso, para poder llegar, tiene que liberar las patas, ¿no? Para darse lugar, para poder meter el rostro y poder llegar. Y después, para salir, necesitan ese mismo mecanismo. Lo que hace muy torpe como el manejo y hace que muchos gorgojos se encuentren muertos porque se quedan como atrapados, ¿sí? Entonces, porque imagínense que este rostro es prácticamente el doble del largo del cuerpo, lo que hace que estratégicamente no sea muy posible o muy fácil meter ese rostro. ¿Qué pasa? Después, fíjense que lo que aparece acá es un movimiento en esta zona que hace que el rostro se mueva y lo que hace que pueda bajar y volver, dándole mayor movilidad para meter el rostro, y después aparece digamos, este tipo de rostro puede utilizar mejor el recurso. Fíjense, si acá el otro, ahora vuelvo para atrás, perdón, hoy estoy más desorganizada, pero el otro rasgo que aparece, que ahora les voy a mostrar, es el tipo de antena, ¿sí?
que es este tipo de antena que se llama geniculada, ven donde se desarrolla el primer artejo que es el escapo, y tiene como un ángulo con la siguiente parte. Fíjense que acá las antenas son rectas, y en este caso tienen como este ángulo, que lo que les permite es que, en este caso, ellos pueden meter hasta acá el rostro. Pero ya en el caso de los gorgojos más evolucionados, este tipo de antena se puede, el escapo, alojar de alguna forma en un surco, ¿sí? Entonces pueden seguir metiendo el rostro como si fuera hasta la altura de los ojos, y la antena, no sé si se ve bien ahí, la antena sigue siendo funcional, ¿no ven? Siguen pudiendo ver el tipo de lugar donde van a oviponer. Entonces, utilizan todo el rostro al extremo y siguen usando las antenas. Entonces, esto les da, o sea, es como que mejora muchísimo ese mecanismo de oviposición. Volviendo atrás, fíjense, acá aparecía la oviposición del rostro, y fíjense que acá, en este lugar, se empieza a elongar el escapo, que era el que vimos, y ya en este lugar ya evoluciona la antena geniculada, que es la de ángulo que le mostré, y mejora muchísimo el tipo de oviposición, lo que hace que Urculionidae, que son los gorgojos evolucionados, tenga una especiación mucho mayor, un número de especies mucho mayor que su grupo hermano. Estos eran los del rostro súper largo, sin articulación, con las antenas rectas, y acá es el grupo que ya las antenas son acodadas y los rostros se acortan mucho. Bien, entonces, esa serie de pasos morfológicas serían los que le dan el éxito, y a su vez que en este sector coinciden en el Cretácico medio, digamos, justamente esta radiación de los gorgojos asociados con las angiospermas y la explosión o la mayor diversidad de las angiospermas, ¿sí? O sea, sería otro de las hipótesis que podrían tener que ver. O sea, no sería una, sino que sería el rostro con varios pasos distintos, y también las angiospermas. Y bueno, y también puede ser una predilección en general. Siguiente. Ahora, la siguiente. Ahora, hablando de los purpuriónides, que eran el extremo, que son los más diversos, bueno, prácticamente son 51.000 especies, lo cual constituye la mayoría de todas y hace que la clasificación en grupos sea uno de los desafíos más grandes, ¿no? Por la diversidad, la complejidad, etc. Siguiente. Acá solo para mostrarles un poquito, bueno, que puedan ver un poquito en lo que son los gorgojos verdaderos, ¿no? Que tenemos de rostro súper largo hasta de rostro corto que no parecen ni gorgojos. ¿Esto qué es? Que nosotros llegamos en el cladograma solo hasta un extremo, pero en realidad vamos a seguir avanzando un poquito más, pero algo mucho más general, en que hay algunos grupos que acortan ese rostro que les dio la posibilidad de ese desarrollo y de la larva endofítica, y aprovechan otros tipos de recursos. O sea, se empiezan a diversificar y aparecen cambios que les dan las opciones de otros hospedadores, otro tipo de alimentos, otros nichos, y por lo tanto mayor número de especies y mayor diversificación. Fíjense, vamos a ver la siguiente. Acá podemos hablar de los gorgojos en caracteres generales, separando aquellos que tienen el rostro largo, como lo que vimos al principio, que son los más primitivos, que utilizan el rostro para perforar los tejidos vegetales, que pueden ser, yo creo que pueden utilizar cualquier tipo de tejido vegetal, desde la raíz, frutos, etc. Bueno, perforan, y lo que hacen es oviponer las larvas dentro, digamos, de los tejidos vegetales, están protegidos y tienen ese tipo de desarrollo endofítico. Ahora, otros grupos más evolucionados, o que aparecen posteriormente, tienen rostro corto, se acortan, usan otro tipo de plantas, y directamente dejan de usar ese rostro para oviponer. Oviponen directamente con su ovipositor grupos de huevos o huevos aislados en las plantas. Siguiente. Ya más o menos los grupos son así. Esto es un poco para que vean la variación que puede darse entre los de rostro largo. Siguiente.
Estos son los de rostro corto, los que yo trabajo, los que más me gustan. Siguiente. Entonces, bueno, también dentro de curculeros, también en la subfamilia, dentro de las varias subfamilias que hay, también las que logra el mayor número de especies en el grupo y mayor diversidad, y son de los más lindos también y llamativos. Siguiente. Bueno, acá hay un grupo que yo trabajo, particularmente para que vean un poquito, que están en todos los lugares, en todos los biomas, en todas las ecorregiones. Siguiente. Siguiente. Acá es solo un poco para mostrarle cosas que no solo trabajamos, digamos, para poder clasificarlos a nivel de caracteres de los adultos, sino a nivel de lo que es morfología también de los caracteres larvales, que son muy importantes en este grupo. Siguiente. Y acá, Marida, le pongo un poquito porque está animado. Esto solamente para que vean, esto es un cladograma que hicimos de la parte terminal de ese curculioide, que tiene un montón, pero esto es un pedacito solamente, para que vean que si bien apareció el rostro para poder oviponer adentro, bueno, también aquí se pasó del rostro súper largo al cortito que les mostré para poder aprovechar y usar otro tipo de recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nosotros teníamos, y el éxito se lo había dado todas las larvas que tienen desarrollo endofítico, que muchas son barrenadoras, no sé si le llaman así, de los tallos, o sea que se desarrollan adentro. ¿Y qué pasa? En este grupo aparecen lo que son las larvas tofíticas. Entonces se desarrollan afuera, alimentándose de las hojas, etcétera, y hay un grupo en particular donde esas larvas empiezan a ser subterráneas. O sea, siguen siendo autofíticas, pero van a estar protegidas y van a estar alimentándose desde adentro del suelo y se alimentan de las raíces. Entonces, algunas se quedan aéreamente, estas se entierran, tienen todo su desarrollo larval y pupal en el suelo, se alimentan de las raíces desde adentro, cosa que los otros no hacían, y así tienen una explosión y una diversidad también grande. Siguiente. Bueno, esto es solo para ver un poquito, es lo que les conté. Estas son el tipo de larvas. Si uno quisiera reconocer la larva de cualquier uniforme con respecto a otros coleópteros, se la encuentran en el campo, tienen esta forma de C y no tienen patas. Las más comunes que uno ve de las mariposas, bueno, de otros coleópteros, etcétera, bueno, estas no tienen patas. Y fíjense que esto es el desarrollo dentro del suelo, como en una cápsula pupal, donde se desarrolla y ya, bueno, nace, rompe la cápsula y sale el adulto para tener otro tipo de vida distinto. Estas larvas, bueno, en general muchos de los gorgojos son plagas y, bueno, les ha dado también un éxito terrible siendo plagas porque al estar enterradas y son las que más daño causan, es muy difícil poder combatirlas al estar tan protegidas. Siguiente. Bueno, acá siguiente solamente para mostrar un poquito la diversidad que ha llevado este grupo y esta otra clave más. Siguiente, siguiente. Bueno, para mostrar un poco los trabajos, esto también, no solo yo conté las cuestiones fundamentales que dieron a la diversidad de este grupo, pero en este caso también aparecen otras novedades evolutivas, como en este caso en un grupo particular, donde aparecen cambios en el ovipositor que les permiten, en vez de oviponer con este tipo de ovipositor, los huevos, como vimos en las plantas, expuestos las larvas a la desecación hasta que bajan al suelo, bueno, han aparecido paralelamente en varios grupos, como se puede ver acá, un ovipositor mucho más esclerotizado que le permite directamente poner los huevos en el suelo y las larvas evitan esa mortalidad, dándole más éxito aún del que tiene. Siguiente. Bueno, acá, un poco para terminar la primera parte de la charla, nada, podríamos llegar a la conclusión que no solo fue una serie de pasos, etcétera, y volviendo a la frase que decían, que había dicho Hallan que tendría el creador, si existe una predilección por los escarabajos, bueno, podría tener por los escarabajos, pero sobre todo por los bonobos, ¿no? O sea, eso. Otro de los pasos que me pareció interesante charlar un poquito, que generalmente son temas que les gustan. Otro de los rasgos que también les permitió explorar a los grupos más evolucionados de gorgojos
que así como vieron que estaban en las coníferas al final, hoy están en todo tipo de plantas. Creo que hasta pueden estar asociadas con cianobacterias, con algas, o sea, nada, hay algunos que están asociados hasta con, no sé, nidos de hormigas, y que han evolucionado, hay depredadores, digamos, dentro de, de ser fitófagos han podido utilizar todo. Es contarles un poquito de un rasgo que es la partenogénesis. Eh, bueno, solo para poner un poco, ahora les voy a contar un poco lo que es la partenogénesis, les voy a mostrar un poquito en esto, porque si ven, estos son los grupos de cuclenios donde se da la partenogénesis, y si uno se puede ver, son todos rostro corto. O sea que en el rostro corto también se empezaron a dar otras cosas. Siguiente. Bueno, les cuento. Primero la partenogénesis sería como la capacidad de alguna forma de una hembra, ¿no? En poder tener progenie sin que haya fecundación. O sea, la hembra estaría poniendo huevos no fecundados por el macho y nacería y podría tener una progenie, ¿sí? O sea que, si bien hay muchos tipos de partenogénesis, en este caso, después voy a desarrollar un poquito cada cosa, pero en este caso, en los cuponarios, la partenogénesis sería apomíctica. ¿Qué quiere decir? La meiosis que se daría para formar las gametas, para poder tener una reproducción sexual, no se da. O sea, las gametas directamente se forman por mitosis, o sea, no existiría la meiosis. Después, una de las estrategias que vamos a charlar un poquito es la teritopia, es decir, las hembras partenogenéticas ponen huevos no fecundados que nacen solo hembras. O sea, que hembra progenien todas hembras, esas progenien todas hembras y serían puras hembras. Después, otro de los rasgos de por qué, hay muchas hipótesis de por qué en muchos grupos se podría haber dado el origen de la partenogénesis, pero por lo menos en este grupo en particular, lo más factible es que se haya podido dar por poliploidía. Es decir, ahora vamos a ver un poquito en qué consiste la poliploidía y qué es lo más común en los gorgos. Y acá puse algunos rasgos que, de los gorgos, como es la pérdida de la capacidad de vuelo, que la partenogénesis se asocia sobre todo con bichos que no tengan desarrollado el segundo par de alas, es decir, que no puedan volar y por lo tanto su movilidad esté bastante limitada. Y después, otra de las claves, que es la infección con una bacteria no simbionte, que es Wolbachia pipientis, que se ha visto ligada a este proceso de la partenogénesis. Siguiente. Acá solo un poquito para que vean un esquema, para que se entienda un poquito mejor, qué significa que sea apomíctica. Yo les dije que no había meiosis para la formación de las gametas, como es generalmente. Bueno, directamente se da mitosis. Fíjense que tenemos la carga cromosómica, que son dos copias, ¿sí? Acá se replican, son las dos copias, y bueno, los hijos también tienen uno, ¿no? O sea, los huevos. Directamente los huevos, ahora vamos a hacer un poquito más, porque no sé la formación de cada uno, pero bueno, los huevos son dos N. Tienen toda la carga. Siguiente. Esto les contaba un poquito de la poliploidía, o sea, el número general de gorgojos en general es la carga simple N, son 11 cromosomas, N igual a 11, y bueno, un poquito para mostrar acá, tendríamos que, lo que se ha visto que entre los gorgojos hay muchos que siguen siendo diploides, los partenogénicos, ¿no? Otros triploides, tetraploides, hasta decaploides, es decir, que tienen D, 10N, o sea, 10 veces la carga, y tendrían como 110 cromosomas. Y lo que se había visto que lo más común es la triploidía. Es decir, los gorgojos sexuales tienen 12. Y los que son partenogenéticos, muy pocos siguen teniendo esa carga, sino que aumentan su ploidía. Bueno, esto un poquito para mostrarles nada más que, nada, el cariotipo de los gorgojos, bueno, tendría distintos tipos de cromosomas. Siguiente. Bueno, esto es particularmente las especies que nosotros consideramos que son partenogenéticas dentro del grupo que trabajo yo. Una sola tribu puede tener por lo menos 30 especies. A veces la partenogénesis la pudimos comprobar en el sentido de que si uno agarra las larvas y las cría,
y tenemos hembras vírgenes y nos ponen huevos y esos no huevos dan progenie, bueno, las comprobamos en laboratorio. Pero muchas veces, si tenemos un sesgo de, yo creo, bueno, yo trabajé, hice mi tesis en los Andes de América, donde ahí las especies no tienen alas y, bueno, y viven a más de 4.000 metros, etcétera, en condiciones muy extremas, y la mayoría de mis especies eran partenogenéticas. De algunas especies tengo, yo creo que he visto más de 5.000 ejemplares hembra y, bueno, creo que encontré un solo macho. O sea, en ese tipo de especies estaríamos seguros que, o casi seguros antes de comprobarlo que, bueno, podrían tener partenogenesis. Tenemos como una listita, ¿no? Acá solo para que vean que no estaba mintiendo, que, digamos, acá podemos ver dos especies de gorgojos donde que son bisexuales. Y fíjense que tiene una carga cromosómica mucho menor a un gorgojo que es partenogenético y que tiene un montón de, digamos. Siguiente, un montón de cromosomas. Una de las claves fundamentales de por qué pueden ser partenogenéticos es la presencia de esta bacteria, que es Wolbachia, que es intracelular, no está solo ligada con los ojos, sino que está en un montón de grupos, es muy popular entre los nematodes. Siguiente. Bueno, esta bacteria vive en los tejidos, sobre todo en los reproductivos, digamos, hablando de artrópodos, en las gónadas del hospedador. Y bueno, se puede hablar que son como parásitos reproductivos, ¿no? En algunos casos, en otros grupos mutualistas, pero en gorgojos son parásitos reproductivos porque ¿qué hacen? Modifican la reproducción de su hospedador a su conveniencia. O sea, ellos son endosimbiontes, no pueden vivir fuera de las células o de los hospedadores, entonces necesitan de su hospedador para reproducirse. Y lo que quieren es, bueno, expandir, o sea, sí, que su especie siga existiendo como todos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito qué estrategias tienen para justamente asegurarse de seguir estando a lo largo de las generaciones. ¿Y por qué hablamos que son parásitos hospedadores? Ah, ok. Siguiente. Bien. Acá un poquito para que se vea cómo es la transmisión de esa bacteria. Esta bacteria ahora vamos a ver que está relacionada con este tipo de reproducción. ¿Y qué pasaría? Si yo tengo una hembra que tiene Wolbachia, ¿sí? Y se reproduce sexualmente, ¿no? ¿Qué pasa? Como el citoplasma lo estaría poniendo la hembra, o sea, la transmisión siempre, o sea, la transmisión de la Wolbachia la hace la hembra, ¿no? O sea, si la hembra pone el citoplasma y el macho no lo pone, ¿sí? La transmisión es de Wolbachia, siempre de hembras a hembra, o de hembra a su progenie. El macho, si bien puede estar infectado, cuando se reproduce sexualmente, al no poner citoplasma, bueno, no se lo transmite la progenie. Entonces, bueno, evolutivamente para la Wolbachia, los machos son como un eslabón muerto que no les sirve. O sea, no les serviría que los machos estén contaminados, o sea, estén adentro, porque no tendrían progenie. Entonces, apuesta solo a las hembras. Wolbachia. ¿Sí? Siguiente. Acá, solo un poco para mostrarles, les dije que la Wolbachia podía estar en un montón de hospedadores y estudiando un poco esas bacterias, bueno, se pueden dividir en distintos grupos. El grupo A y B está limitado a los artrópodos, que es en este caso lo que nos interesa. Siguiente. Fíjense que acá, siguiente. Fíjense, yo le... No, perdón. no sé por qué me quedan un poco en el medio, pero fíjense que todos estos que son de Nampactus, o sea, son del grupo que nosotros trabajamos, son gorgojos. Nosotros lo que hicimos es aislar a la bacteria y estudiar a ver en qué grupo estaban, con la idea de ver cosas evolutivas, y lo que vimos es que todas las cepas que hay de bacterias adentro de los gorgojos están siempre relacionadas con el supergrupo B, o sea, donde solo hay artrópodos. Pero, siguiente, si bien, digo, esto está relacionado con lo que venía charlando de la transmisión, dije que había una transmisión materna, o sea que apostaba por las hembras, se transmite de hembra a hembra,
le llama una transmisión vertical a la progenie, pero lo que hemos visto es que hay una gran transmisión también horizontal. Es decir, de un grupo a otro grupo, no por la progenie, y muchas veces asociado, aún no está del todo estudiado cómo se puede, pero se supone que se puede transmitir por la planta, donde, o sea, han detectado que a veces la burragia puede pasar a la planta, entonces, bueno, los bichos que estén comiendo en la misma planta podrían tener la misma cepa de bacteria. También, bueno, a los gorgojos los atacan un montón de parasitoides de los huevos o de las larvas, entonces ellos podrían estar infectados, en realidad muchos lo están, con la misma cepa que el gorgojo y también transmitírselo a otros. Entonces, cuando uno pone, creo que no la mostré, pero cuando uno quiere analizar y ve todas las cepas de bacterias que hay y las pone hace un análisis filogenético de todas y esperaría que estén asociadas por los grupos, bueno, no. Por ahí hay unos clavos que tienen todos los gorgojos y están sus hospedadores, por ahí hay bichos que viven en el mismo lugar, hay cosas que no están relacionadas y simplemente porque están en el mismo lugar y la bacteria se puede transmitir también. Bien, entonces nosotros acá solo les muestro a modo, es un trabajo que está sin publicar, que es la tesina de una de las chicas allá en Argentina, que queríamos ver justamente esto, la evolución del hospedador y de las bacterias que estaban en esos hospedadores, ¿no? Entonces, bueno, uno esperaría, bueno, queríamos, ya medio se sabía, ¿no? Pero ver si la transmisión vertical era más importante que la horizontal, si realmente coevolucionaban o coespeciaban, es decir, por ahí estoy avanzando mucho, pero digamos, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos la filogenia, ¿sí? Del hospedador y la filogenia del parásito, que en este caso sería la bacteria, y ver si a una especiación, es decir, la especiación la veríamos en una división en dos ramas de un hospedador, estaría acompañada la especiación de la bacteria que está dentro, ¿sí? O sea que las dos ramas, después digamos, la bacteria no sería la misma, sino que especiaría también en esos hospedadores. Bueno, básicamente vimos un solo evento de coespeciación y básicamente lo demás es transmisión horizontal que está dada por el mismo ambiente. O sea, la transmisión horizontal es en bichos que realmente viven en lugares similares, de selva, etcétera, y bueno, y que se pueden llegar a cruzar a veces. Es más, también hay casos, por ejemplo, de especies que en una población y en otra tienen cepas diferentes de la misma bacteria y en la misma especie, ¿no? O sea, es como que no es muy coevolutivo, sino más bien es más complejo. Bueno, siguiente. Acá un poco para contarles, no sé si quedó del todo claro, nosotros charlábamos un poco de las estrategias, o después, bueno, de las estrategias que tiene la bacteria, ¿no? Para asegurarse de seguir en el hospedador. Y entonces, bueno, justamente la telitoquía, es decir, que siempre tenga hembras, es una de las mejores estrategias, digamos, entre todas. Otras también a veces es como la feminización, que no se da particularmente en gorgojos, es decir, si se da o se sigue dando la reproducción sexual, favorecer a que se den hembras en vez de machos. Y en otros casos también la muerte de los machos, ¿no? O sea, o la incompatibilidad citoplasmática. O sea, lo que quiere la bacteria es que prácticamente no haya reproducción sexual. La reproducción sexual sigue existiendo porque sigue habiendo algunos machos, pero básicamente en las poblaciones están desapareciendo, ¿no? Por esta transmisión y por esta ventaja adaptativa que les da. Acá contar un poquito de por qué es importante la partenogénesis para estos bichos, que les permite, nosotros empezamos a explorar o comparar la capacidad de dispersión o de invasión de nuevos lugares que podrían tener las especies bisexuales
versus, o sea, partenogenéticas versus bisexuales. O sea, ¿qué ventajas o desventajas podrían tener? Y esto un poco mostrarle, hablando de los gorgojos, que, bueno, son conocidos como plagas, si bien también son importantes porque hay gorgojos polinizadores y hay controladores de maleza, etcétera. Si hablamos de las plagas en particular, fíjense, nosotros tenemos muchos problemas con nuestras especies partenogenéticas que han podido invadir y son plagas en otros países del mundo. ¿Y qué pasa? Si una sola hembra sale de nuestro lugar y se encuentra en otro lugar con condiciones ambientales lo suficientemente buenas como para poder vivir, imagínense que cada hembra pone como unos 500 huevos en su vida y pueden eclosionar. Bueno, tranquilamente en muy pocas generaciones podría ser una plaga incontrolable en un lugar que no tienen eh, como en sus enemigos naturales, ¿no? Entonces, por eso yo creo, o sea, empezamos a estudiar la importancia de estas invasiones de los bichos partenogénicos. Es más, yo diría que de las especies que yo estudio, solo una bisexual ha podido establecerse en otros lugares. Todas las demás son partenogénicas. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empezamos es que yo hubiese esperado que al ser partenogenéticas, o sea, no haber fecundación y no haber meiosis, la variabilidad o la cantidad de haplotipos o de tipos o la variabilidad genética sería mucho menor que las especies bisexuales. Pero sin embargo, no es así. O sea, evidentemente, si bien son clones, las mutaciones que existen y la cantidad de ciclos hacen que haya muchísimas haplotipos y bueno, solo aquellos haplotipos más aptos son los que van y colonizan otros lugares. O sea, si bien la especie puede ser bisexual en su área de distribución, solo en las partenogenéticas están en el resto del mundo. Bueno, siguiente. Bueno, es un poquito eso, la colonización que le permiten los hábitats, entonces esto dio origen a por ahí estudiar estudios de variación genética, geográficos, o sea, a ver si las poblaciones, cómo era en esos haplotipos en las especies partenogenéticas, cómo estaban relacionadas con esas capacidades de invasión. Siguiente. Bueno, después, un poco más allá de la genética, queríamos ver qué pasaba. Bueno, metimos un poquito de biografía ecológica, viendo, sí, distribuciones, sí, modelado de nicho de distribuciones potenciales para también trabajar, siguiente, trabajar un poquito con estas especies partenogenéticas. Entonces hicimos especies partenogenéticas versus bisexuales y qué posibilidades tenían de invadir otros lugares. Siguiente. Bueno, esto, cómo ¿Me regreso? bueno, cómo extrapolarlo al mundo. Y bueno, contar un poquito que por ahí, juntando un poquito, digamos, la filogenia, la filogeografía, que permitió, bueno, analizar rutas de colonización, etcétera, y validar también las distribuciones potenciales, ¿no? Y un poco de modelado de nicho ecológico, bueno, pudimos, bueno, no es que sí o sí puedan invadir otros lugares, porque depende de un montón de cosas de que lleguen y de que se puedan instalar y de lo que se encuentren allí y de las temperaturas y de otras cosas que no son climáticas. Pero bueno, pudimos de alguna forma estudiar un poco las especies partenogenéticas versus las bisexuales. Y acá puse una especie, ¿no? Para que no se sientan, para incluirlos un poquito ustedes, que no solo las sudamericanas o donde yo vivo pueden colonizar otros lugares, sino que ustedes también tienen, como esta es de mi grupo, con el que ha trabajado Mari, Pantomorus albocinatus, que es partenogénica. O sea, tienen especies partenogénicas. Siguiente. Creo que no, ya lo vi. Siguiente. Bueno, esto nada más, a modo ilustrativo. Bueno, es básicamente lo que hago. Trabajo, bueno, soy sistemática, trabajo con colecciones, que es lo que me gusta, y bueno, y para que vean, ¿no? El trabajo con los bichos y lo que uno hace, ¿no? Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias por escuchar, por la posibilidad, por la invitación y todo, y espero haber me aburrido. Gracias. Muchas gracias.
Chicos, ¿quieren preguntar? Yo ya tengo una lista de preguntas, pero voy a darles primero a ustedes la palabra. No. Preguntas, dudas, impresiones, adelante. Gracias para estar súper interesante. Aquí está viajes. Ah, sí, sí, no te vi. Me bajé, pero. Bueno, pensando en esto de los que son partenogénicos, ¿no? Sí. En la variabilidad genética que hay, es posible que intercambien, por ejemplo, los machos cuando hacen galerías. Estoy pensando en los gileborinos, por ejemplo, ¿no? Sí. Se intercambian entre galerías de distintas hembras colonizadoras y así haya un poco más de flujo, o eso no es una posibilidad. No sé cómo llegan a. Vos decís que las hembras, no la bacteria, sino la variación genética de las mismas hembras. Ajá, porque a lo mejor llegan dos hembras a colonizar una rama, ¿no? Sí. Pues empieza toda su progenie a hacer galerías, que de alguna manera se encuentren en las galerías y haya pues como un intercambio de individuos. ¿Eso es posible? Yo creo que podría llegar a ser posible porque las chicas están, yo no soy genética, ¿no? De formación, y están empezando a usar un poco la hibridación, pero la verdad que no sé si puede haber una hibridación sin mezcla, sin reproducción. La verdad que no sé por qué la variación puede ser. Yo creería que la variación solo tiene que ser mutaciones, selección. Sí. No vería, no vería cómo podrían mezclarse hembras con hembras, creería que no. Ok, bueno, yo estaba pensando en los machos, ¿no? Que se metan Sí. a la galería de otros. Ah, sí, la variación como, es más, a veces, digamos, no se ha perdido la reproducción sexual, sino que solo se favorece la parte no genética. O sea que sigue habiendo, aunque nosotros no encontremos machos, evidentemente sigue habiendo reproducción sexual. En algunos casos habían hablado de como partenogénesis geográfica. ¿Qué quiere decir? Algunas poblaciones siguen manteniendo los machos y la reproducción sexual, solo las más lejanas o, sí, como marginales, la variación es cero, ¿no? O sea, como que solo un haplotipo y ahí no hay variación, pero básicamente se siguen manteniendo poblaciones bisexuales, ¿sí? O sea, como que sí, se mezclan, pero sexual. No había entendido la pregunta, Manuel. Sí, perdón. No, esta es F. Sí. ¿Esa es la pregunta o...? Bueno, es que yo no creo que la pregunta, por lo menos tiene que la actuación, si los tienen que ver. Los gorgojos sí vuelan. Sí, bueno. Nosotros, al ser escarabajos, vos tenés, digamos, la característica es que el primer par de ales está esclerotizado, que son los élitros, que con eso no vuelan, pero si ven, es como que los abren, salen las alas metatorácicas desarrolladas y con esas vuelan. Cuando yo puse relacionado con ausencia de vuelo, significa que hay algunas especies que viven en ambientes extremos o ambientes muy particulares, como por ejemplo ambientes muy áridos o ambientes donde los vientos son muy fuertes o ambientes como los que yo estudié a 4.000 metros de altura, etcétera, que el costo energético de mantener sus alas, bueno, ha hecho que no las tengan más. O sea, porque con el viento se pueden abrir los élitros, no vuelan, entonces esas especies no tienen alas, por lo tanto no vuelan. Yo lo que decía es que justamente todos los grupos que son partenogenéticos están asociados con especies que no tienen alas, ¿sí? Que justamente están en estos lugares, donde la dispersión está más limitada y encontrarse un macho es más difícil. Bueno, entonces la estrategia de la partenogénesis fue un éxito, ¿no? Porque es lo que ha permitido que se siga perdurando la especie. ¿Sí? O sea, que hay gorgojos que vuelan. Si vuela, no debería ser partenogénesis, más o menos, es como una asociación de ese tipo. Ah, acá hay otros chicos que no te... ¿Sí? Ah, bueno, Alejandra, y luego le doy la palabra. Ah, sí, sí.
Pues muchas gracias por la clase, No. buenísima. Yo tengo dos curiosidades. La primera es cómo perforan, no sé cuál es el mecanismo de perforación. Ah, ok. Enzimas, es físico o está diversificado, ¿qué tanto se sabe de esto? ¿De perforación del rostro de los ojos? Ah, no, sí. Bueno, ahora cuando hacen preguntas me doy cuenta que hay un montón de cosas que obvié y tendría que haber dicho no. Tienen mandíbulas, son masticadores, entonces lo que hacen es mecánico, es mecánico. O sea, tienen como unas mandíbulas que, es más, las mandíbulas de los de rostro corto se mueven de forma distinta a las de rostro largo. Entonces, horadan y hacen como un agujero mecánico, digamos. Introducen mecánicamente el rostro. Bueno, ya con eso me da Sí. mucha curiosidad otras cosas, pero te voy a Ok. ¿Se sabe de algún caso de transferencia genética horizontal de Wolbachia hacia los curculionios? Porque en moscas sí hay. O sea, le pasa Sí, que- de transferencia horizontal entre gorgojos o entre... genética. O sea, que el genoma de la bacteria se meta al genoma del gorgojo. Ah, sí, sí, sí. Pero Creo- eso está tan ampliamente... Yo no lo no lo he estudiado, pero creo que no lo empezaron a estudiar en gorgojos totalmente, pero creo que de alguna forma se podría como mezclar. eh, No, yo creo que se puede, ¿no? Como ha pasado con muchas cosas que han podido insertar parte de sus genes en el del hospedador. Sí, pero no, ese te lo debo porque no lo sé. Nosotros, es más complejo. En Argentina creo que no tenemos tantos recursos para estudiar esas cosas. Un poco más complejo, sí, 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 pero creería que sí. Sí, sí, sí. Aquí adelante, ¿no? Ah, sí. Sí. Yo tenía una duda acerca de por qué en la partenogénesis tiene mayor predilección por las hembras en vez de los machos y cómo esto tiene ventajas evolutivas conforme a sus procesos adaptativos. Ok, bien. No, y aprovecho y digo algo que no dije, porque no dije perdón que salga un poquito, no dije qué rol tenía la bacteria en la partenogénesis y por qué era importante. Se considera que la bacteria podría permitir, ¿no?, que los huevos no fecundados, o sea, sería la clave para que los huevos no fecundados eclosionen y puedan nacer y tienen origen en la progenie. Yo, no entiendo, si entiendo bien la pregunta, es ¿por qué la bacteria elige las hembras y no los machos? ¿No? Sería como así. ¿Por qué tiene predilección y por qué sería mejor que algo así? Ah, que no, que por qué representa ventajas evolutivas el hecho de que no haya machos en las poblaciones y que solamente predominen las hembras en las progenies. No, no hay una ventaja evolutiva para el gorgojo, ¿sí? Yo estoy hablando de la ventaja de la bacteria. O sea, nosotros tenemos los gorgojos, ¿no?, que son los hospedadores. Ahora, la bacteria adentro, de alguna forma, se tiene que asegurar porque no puede vivir afuera del gorgojo. Convengamos. Entonces, ella lucha por su supervivencia. Entonces, ¿cómo se transmite de hembras a hembras? Los machos no les sirven. O sea, serían como un eslabón perdido, porque como están en el citoplasma, digamos, si bien pueden infectar a los machos, se quedan ahí, infectan a los machos. O sea, lo que busca la bacteria es expandirse, ¿sí? O sea, su éxito está en estar, bueno, en estar en la mayor cantidad sí, reproducirse lo máximo que pueda. Entonces, tiene estrategias, ¿sí?, para darle prioridad a las hembras, porque es lo que le conviene, ¿sí? Le conviene porque el macho es un eslabón perdido. ¿Se entiende por qué? O Sí. sea, porque donde contagia un macho, el macho queda ahí. Donde contagia una hembra, la hembra sigue dando hembras y sigue dando hembras. Entonces, lo que busca la bacteria es reproducirse, reproducirse, reproducirse. Y tiene estrategias para esto. Ahora, paralelamente, por eso, bueno, ¿qué pasa? Esa es la ventaja de la bacteria. La ventaja del hospedador, o sea, sí, la ventaja en realidad del gorgojo sería que la presencia de esta bacteria en cierta cantidad le permite que aquellos huevos, aunque no estén fecundados, eclosionen. Entonces, también que se siga propagando las especies en esos ambientes marginales o donde hay ausencia de machos, también le permite a la especie, le da esa ventaja de poder seguir eh, procreándose o seguir su línea, ¿no? No sé si contesté o Sí, ¿sí? sí. Gracias. Sí.
Pues muchas gracias. Buenas tardes. Muy interesante. Mira, quisiera preguntar si de pronto se ha registrado o evidenciado como relaciones muy estrechas entre taxones de cucurbitáceas y taxones de plantas. No sé, como para referir de pronto mecanismos de coevolución o algo así. En cuanto, por ejemplo, a la ovoposición que hacen en las plantas o también en el consumo que hacen de eso. Ah, ok, bien. En realidad, voy a ver si veo. Vieron que yo les mostré que había como linajes o clados que unos tenían rostro largo y otros tenían rostro corto. Bueno, los de rostro corto serían más como polífagos, o sea, como no necesitan de la planta para tener su ciclo adentro, ¿sí? Las larvas se desarrollan afuera. Entonces son polífagas, o sea, pueden alimentarse de un montón de cosas. Yo creería que en ese grupo grande, la coevolución de los bichos, al ser polífagos con sus plantas, no. Diría que no hay coevolución en esos grupos más terminales. Pero en los grupos más primitivos y en el desarrollo, eh, sí, y hay muchos estudios coevolutivos, en donde hay una gran asociación de los gorgojos con las plantas, porque hay mucha especificidad de poder perforar y alimentar, o sea, porque no lo usan solo para la alimentación, sino que los usan para la oviposición. Entonces no ponen no sé, en el fruto de cualquier planta, ¿no? O sea, perforan y se alimentan y oviponen en una planta en particular, ¿sí? Es muy probable, y es más, en muchos estudios coevolutivos de estos gorgojos relacionados con las flores o con ciertos frutos, o los primeros que mostré que ya antes que se doblara la antena, esos son muy específicos y hay una gran coevolución de la planta, sí, del huésped con la planta, ¿no? O sea, evoluciona la planta, evoluciona el huésped, ¿no? O sea, igual a nivel más macro, digamos, de desarrollo en general, no se considera que quizás los gorgojos hayan coevolucionado paralelamente con la evolución de las plantas, sino más bien que hayan aprovechado la evolución de las plantas para diversificarse, ¿no? O sea, como que esté un poco más retrasado. No sé si contesto esa cuestión. Sí, muchas gracias. Yo creo que en los grupos de rostro largo, a mí el que me encanta la coevolución, en los de rostro largo sí. En los de corto, como yo trabajo, han hecho, pero es encontrarte que no hay coevolución. Es lo mismo que la bacteria. O sea, puede encontrar algo, pero no hay coevolución. Yo tengo, buenas tardes. Bueno, Yo tengo una duda con respecto pues, al origen evolutivo de las larvas. ¿Esas larvas apódas solo aparecen cuando las larvas son endofíticas o si viene de antes? no. Sí, todos los gorgojos tienen larvas ápodas. No desarrollan, ¿cómo es que se llama? ¿Patas? ¿Eran las patas? Sí. No desarrollan patas. Sí tienen diferencias a otros niveles, como en las partes terminales, a veces en las antenas. O sea, hay otros caracteres de las larvas que las hacen diferentes, pero siguen siendo ápodas. O sea, la larva culturiniforme y es así como esa formita. Excepto, bueno, acá Alejandro, que ha criado unas larvas de curculino y se han salido como cosas raras. No son curculiniformes, pero son ápodas. Por lo menos no tienen piel, o sea, patas no tienen. ¿Sí? No. Lo que sí hicieron es evolucionar o cambiar caracteres del rostro, o sea, de las mandíbulas y otras cosas entre las endofíticas y las ectofíticas, pero no en las patas. Voy a leer dos preguntas del Facebook y Sí. después te doy a ti la palabra. La primera es, ¿sabes si en los géneros Curculio y Conotrachelus hay especies partenogenéticas? Esa es una. Y Sí. la segunda, ¿es posible identificar especies morfológicamente a partir de larvas? Ok. Con respecto a la primera, yo no sé si se acuerdan cuando les puse uno de rostro largo, que tenía el rostro bastante largo, pero para abajo, no de los primeros, ese es el género Curculio. Tienen el rostro súper largo, son de rostro largo. Y con Otraquelu, que es súper plaga también de muchas cosas, y creo que está por acá por México, porque estuvimos viendo un par de cosas, los dos son de rostro largo,
no hay reporte de ninguno. O sea, la mayoría, o por lo menos yo desconozco, la mayoría están los artrópodos. Sí. Y la segunda pregunta, me la olvidé. ¿Es posible identificar especies morfológicamente a partir de larvas? Sí. No. No. La verdad que no. No sé si vieron o no sé si alcanzaron a ver la larva que, digamos, eran setas. Bueno, básicamente toda la taxonomía de los caracteres está relacionada con la presencia de las setas, las posiciones, etcétera. Yo confío, bueno, me formé con alguien que era especialista en larvas y es una de las únicas en el mundo y confío ampliamente que ella me dice que no. Por ejemplo, yo trabajo en una tribu que tiene 650 especies y las larvas son todas iguales. O sea, todos los caracteres son iguales. No existe nadie hoy en el mundo que pueda identificar, que pueda encontrar una larva y que pueda saber qué especie es. Básicamente, digamos, porque los caracteres en general no sirven. Los caracteres a nivel de larva se usan, yo diría que a nivel de toda mi tribu tiene la misma larva. Entonces, yo diría que más para grupos grandes de superfamilias, digamos high level, o sea, alta filogenia, larvas. Pero sí, por lo menos a mí me pasó, es que si uno puntualmente ya caracteriza una larva y la tiene descripta, bueno, si uno tiene una colección de larvas, podría saber que es la larva de cierta especie, ¿no? Por ahí tienen pigmentaciones, tamaños y cosas, o sea, si yo les mostraría una larva y otra, bueno, tienen diferencias, pero diría que tenía que tener una muy buena colección de larvas para poder identificar. Yo en un cultivo, si sé que tengo 3 gorgojos diferentes y tengo las 3 larvas, posiblemente unas tengan un tamaño mayor. Vi que algunas tenían pigmentación, yo pude separar a 2 gorgojos, es decir, estas de uno y estas de otro. Por si uno no tiene la información previa, es como imposible. Yo agarraría una larva y le haría un barcode. Ya. Si hubiera dinero. Y si no lo hubiera, lo dejaría ahí, porque no, ni lo intentaría, digamos. Sí. O sea, nosotros trajimos, si uno encuentra una larva en el campo, podés saber que es un gorgojo, y si tenés la información previa de saber lo que hay ahí, bueno, podés, pero si no, no. Yo no lo intento. Ya. Muchas No hay nadie que lo intente, creo, todavía. gracias. Sí, muchas gracias por tu presentación, primero que nada. Quería saber cuál es la importancia a nivel biológico y, por ejemplo, ¿qué pasaría si no existieran los gorgojos? Ajá, ¿Ok? ajá, ¿con qué papel cumplen, pues? Bien, pues si bien yo medio hablé del papel malo, básicamente estaríamos perdiendo la mitad de la diversidad, digamos, es uno de los grupos más grandes y si bien son malos, son fundamentales para un montón de ciclos también, porque son alimento para un montón de cosas, ¿no? Que se los comen. Y además hay polinizadores, ¿no? Hay algunas plantas puntualmente que, si bien no son polinizadores, o sea, no son reconocidos como polinizadores, los gorgojos, sobre todo muchos coleópteros, son polinizadores, o sea que estaríamos también llevando. Yo creo que se pierda, obviamente, que desequilibraría todos los ecosistemas. Están en todos los ecosistemas. Básicamente, si uno quisiera pensar un poco como, yo tiré números, pero por lo menos dicen que de 20 animales, uno es un gorgojo. O sea que es como que si vos atrapan 20 cosas, bueno, una es un gorgojo. Entonces estarías desequilibrando todos los ecosistemas. Están en todos lados. Todas las plantas que existen consideran que tienen un insecto de estos asociados. Todas. Desde briofitas, parásitas, o sea, si bien son terrestres, hay semiacuáticos, hay algunos que tienen, están adaptados hasta para estar en el agua, o sea, que se han podido adaptar a todo. Están en todos los desiertos, están en todos lados. Yo creo que le deberían todo. No sé si nos vamos a extinguir porque no te lo rojo, tampoco les quiero dar tanta importancia, pero bueno, diría que su rol, si bien son fitófagos y por ahí, bueno, no es como otros grupos que son polinizadores o que tienen algo más marcado, yo creería que en todos los ciclos, en todos los ecosistemas tienen una importancia, ¿no?
menos en el marino, que creo que ahí no están. Pero bueno, deben desequilibrar también todos los demás. Muchas gracias. Bueno, le damos un aplauso al doctor. Gracias. Los invitamos a estar atentos a nuestros siguientes seminarios. Muchas gracias. Gracias. Ah,